Hola, buenas tardes compañeros. Buenas tardes, Buenas tardes, Oxy. Continuaremos entonces resolviendo algunos problemas de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Este es un problema que ha sido planteado el anterior semestre. Vamos a resolverlo ahora. Se trata entonces acá de una ecuación diferencial lineal de tercer orden de coeficientes constantes, no homogénea, porque el lado derecho o el término independiente es distinto de cero. Entonces, para esta ecuación diferencial, la solución general va a ser igual a una solución homogénea o complementaria más una solución particular. Comenzaremos entonces hallando la solución homogénea. Decimos entonces acá, para la solución homogénea, y su H, lo obtenemos de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación. Y esa ecuación homogénea asociada es la misma, solamente que igualada a cero. 2y3' más 18y2' más 54y' más 54y igual a cero. Esta es la EDO homogénea asociada. Al resolver esa ecuación diferencial vamos a obtener a y sub h. Esa ecuación entonces tiene su respectivo polinomio característico. Su polinomio característico va a ser 2m cubo más 18m cuadrado más 54 veces m más 54 igual a cero. Las soluciones de la ecuación homogénea van a depender de las raíces de ese polinomio característico. Tenemos que encontrar las raíces. Hallaremos entonces las raíces. Utilizaremos Ruffini. Los coeficientes son respectivamente 2, 18, 54 y 54. Se trata de un polinomio de grado 3. Por el teorema fundamental del álgebra, va a existir tres raíces. Y sí o sí, una raíz va a ser real. Y las otras raíces pueden que sean también reales o puede que sean complejas. Un número imaginario y su conjugada. Pero sí o sí, una raíz va a ser real. Hallaremos entonces las raíces. Una raíz será menos 3 si no me equivoco. Vamos a verlo. Entonces acá 2 baja. 2 por menos 3 es menos 6. 18 menos 6 es positivo 12. 12 menos 3 es negativo 36. 54 menos 36 es 18. Y 18 por 3 es negativo 54. 54 negativo 54, 0. Menos 3 es una raíz entonces de el polinomio. Seguiremos obteniendo otras raíces. Otra raíz también es menos 3. O bueno, directamente lo haremos desde este punto. Ese polinomio de grado 3, entonces lo podemos expresar como factorizando m menos la primera raíz, que es menos 3, y eso multiplicado por un polinomio de grado 2, donde los coeficientes van a ser 2, 12 y 18. Acá entonces, acá está 2m cuadrado más 12m más 18 igual a 0. De acá entonces podemos factorizar todavía. Es un polinomio cuadrático, podemos utilizar la formulita o podemos realizarlo por aspa simple. Ya entonces acá va a ser m más 3. Y acá 2, 12 y 18. Podemos factorizar el 2. Lo que nos va a quedar es m cuadrado más 6m más 18.
igual a 0. Un poco más factorizaremos m más 3 para eliminar ese 2 podemos multiplicar miembro por un medio y no afectamos en nada. Y nos va a quedar entonces acá, ¿no? Solamente nos quedaría este polinomio. Factorizándolo, multiplicados 18, sumados 6. Ah, aquí está mal, ¿no? No es 18 acá, es 9, porque estamos factorizando. Un 2. A ver, 12m cuadrado, 12m, 18. Está bien. Solamente entonces nos quedaría este polinomio. Factorizándolo, nos va a quedar multiplicados 9, sumados 6. M más M más igual a 0. Multiplicados 9, sumados 6. Esos números son 3 y 3, ¿no? 3 y 3. Entonces, acá las raíces son una primera raíz igual a menos 3, una segunda raíz también igual a menos 3 y una tercera raíz igual a menos 3. Las tres raíces son reales y se repiten. Colocamos eso, raíces reales y repetidas. Entonces, nuestra solución homogénea, y sub h va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz. Es una raíz real. Esa función va a ser e a la menos 3x más c sub 2 multiplicado por la función que le corresponde a la segunda raíz. Como se repite esa raíz, va a ser x por e a la menos 3x más c sub 3 multiplicado por la tercera función que le corresponde a la tercera raíz. Se repite por tercera vez, la función va a ser x al cuadrado e a la menos 3x. Y esta sería nuestra solución homogénea o complementaria. La primera parte de la solución general. Denominaremos entonces acá, a esta ecuación la denominaremos como la ecuación 1, es la solución general. A la solución y sub h, a esta primera parte, la vamos a denominar como la ecuación número 2. Y obtendremos finalmente a y sub p. Decimos luego, para la solución particular, y sub p, ya. Entonces, para obtener esta solución particular, les había dicho que existen métodos, ¿no? Acá entonces tenemos una ecuación diferencial lineal cualquiera. La solución general va a ser igual a y sub h más y sub p. Y sub h ya sabemos de dónde se obtiene, de la ecuación homogénea. Y sub p, para y sub p, existen estos métodos para obtenerlo. Primer método, método de coeficientes indeterminados. Ya lo hemos visto un poco en la anterior clase, un poco más vamos a verlo. Luego está el método del anulador, otro método. Variación de parámetros, tercer método, y métodos abreviados, cuarto método. 4 métodos vamos a ver. Y algo más que les quiero otra vez volver a decir, que estos métodos, estos 3 métodos, coeficientes indeterminados, anulador y métodos abreviados, solamente los podemos aplicar cuando esta función, este término independiente, es una función o bien exponencial, e a la 5x, por ejemplo, o bien una función polinómica de cualquier grado, o bien una función trigonométrica, seno y coseno, solamente esos dos. O bien una multiplicación de los tres, exponencial por polinomio puede ser,
exponencial por trigonométrico, solo seno y coseno, y exponencial por, por seno, coseno, por polinomio también puede ser. Pero solamente en esos tres casos vamos a poder aplicar esos métodos, estos tres, coeficientes indeterminados, anulador y métodos abreviados. En cambio, si este tercer método, que es el método de variación de parámetros, vamos a poder aplicarla sea cual sea esta función, este término independiente. Puede ser tangente, logaritmo, secante, cualquiera. Cuando se aparezcan entonces esas expresiones, tangente, logaritmo, secante, sí o sí, variación de parámetros. Ya entonces habíamos visto un poco la solución particular por coeficientes indeterminados. Entonces, para coeficientes indeterminados, a este término independiente lo denominamos f mayúscula de x. Y ese f mayúscula de x, justamente tenemos acá una tablita. En esta columna existen distintas funciones f de x, el término independiente. Aquí está, exponencial, conocido A y P, trigonométrico, seno y coseno, conocidos estos valores, polinómico, exponencial, seno y coseno, la multiplicación, o exponencial y polinomio. Esta columna conocida. Y para esas distintas funciones f de x, las soluciones particulares van a estar en esta otra columna. Entonces, cuando se trata de una función exponencial, la solución particular va a ser este coeficiente que está indeterminado en un inicio, pero lo vamos a determinar multiplicado por la misma función exponencial. Como este es conocido, y a la px es conocido, este también va a ser conocido. Lo que está en verde es el coeficiente que está indeterminado, por eso su nombre, método de coeficientes indeterminados. Estos valores no conocemos. Entonces, esa tablita vamos a aplicar para poder asumirnos a la solución particular y sub p. Volveremos a nuestro ejercicio entonces. Vamos, antes, voy a copiar esta parte. Volveremos luego a nuestro ejercicio. Estamos acá. Acá entonces, para la solución particular, decimos por el método de coeficientes indeterminados, identificamos a nuestra función f mayúscula de x, nuestro término independiente de la ecuación diferencial. Entonces, el término independiente para este caso va a ser esta expresión, ¿no? El término independiente, 108e a la menos 3x. 108e a la menos 3x. Con ese dato nos vamos a la tablita. Esta tablita. Existen más, ¿no? Para más funciones, pero estamos en este primer caso. Decimos entonces acá de la tabla. Estamos en este caso entonces. A vale 108 y el valor de P es menos 3. Entonces, para esa función f de x, la solución particular va a ser un coeficiente indeterminado que no conocemos, y su p entonces va a ser igual a ese coeficiente indeterminado multiplicado por la misma función exponencial. E a la px para nuestro caso va a ser e a la menos 3x. Una vez que nos hemos asumido cuál es la solución particular, debemos verificar en qué caso estamos, si estamos en el caso 1 o estamos en el caso 2. Entonces, esta función
que es una constante multiplicado por una función exponencial e a la menos 3x, debemos verificar que no se encuentre en la solución homogénea o complementaria. Fíjense entonces acá, e a la menos 3x, constante e a la menos 3x, constante e a la menos 3x, se encuentra, ¿no?, en la solución homogénea o complementaria. Significa que estamos en el caso número 2. A ver, vamos otra vez a la primera página, a la tablita. Entonces, existen dos casos para la solución particular. En el primer caso, si es que y sub h no tiene funciones en común con y sub p, no se modifica a y sub p, no se modifica la solución particular que hemos asumido. Y un segundo caso, si es que la solución homogénea tiene funciones en común con y sub p, debemos multiplicar a todo y sub p, a todo, no solamente a una parte, sino a todo, por x elevado a la r, donde r tenemos que elegir al mínimo que elimine las funciones en común con y sub h. Estamos en el caso 2 entonces, ¿no? Porque, a ver, volveremos a nuestro ejercicio. Estamos en el caso 2, porque esta función se encuentra en la solución homogénea o complementaria, constante, perdón, no era eso, era esto. Constante e a la menos 3x. Se encuentra en la solución homogénea o complementaria, nuestra solución particular que nos estamos asumiendo. Es el caso 2, entonces. Acá un poco más añadiremos. Como y sub p tiene funciones o términos en común, con y sub h, significa que estamos en el caso número 2. Y para el caso número 2 debemos modificar, que entonces decimos, por lo tanto, modificar a la solución y sub p. Ya entonces, esta solución tenemos que multiplicar por x elevado a la r. A e a la menos 3x, entonces acá. A la solución particular debemos multiplicar por x elevado a la r. Si multiplicamos solamente por x, fíjense, tendríamos acá constante x e a la menos 3x. ¿Qué es lo que pasa? Que en la solución homogénea o complementaria también existe esa función, constante x e a la menos 3x. No nos sirve entonces multiplicar por x. Debemos ver si multiplicamos por x al cuadrado. Tenemos acá constante x al cuadrado e a la menos 3x. Y la solución homogénea veremos constante x cuadrado e a la menos 3x. Sigue existiendo términos en común con y sub h. Y si multiplicamos por x al cubo, ahora tenemos constante x cubo e a la menos 3x. Y ya no existen, ¿no?, términos en común con y sub h. Entonces, esta es la nueva solución particular que vamos a asumir. Esta potencia tiene que ser el mínimo que haga que no exista términos en común con y sub h.
Esta entonces es la solución particular que nos vamos a asumir. Denominaremos a esa ecuación como la ecuación número 2, me parece. A ver, y su pache era 2. Entonces, esta sea la número 3. Luego debemos determinar el valor de los coeficientes indeterminados, el valor de A en este caso. Decimos entonces acá, determinación de los coeficientes indeterminados. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Esta función reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces decimos acá, número 3, reemplazando en la ecuación diferencial, en la EDO, la completa es esta, ¿no? Toda esta expresión. 2y3' más 18y2' más 54y' más 54y igual a 108e a la menos 3x. Ahí debemos reemplazar. Entonces, necesitamos hasta la tercera derivada. La segunda derivada necesitamos, la primera derivada y la función, ¿no? Eso para determinar el valor de los coeficientes indeterminados. Entonces, nuestra función sin derivar, y sub p, va a ser igual a la constante a multiplicado por x al cubo multiplicado por e a la menos 3x. Ya, entonces, necesitamos hasta la tercera derivada. Derivamos entonces eso una vez. Y' sub p va a ser igual a, tenemos acá el producto de dos funciones. La constante se mantiene. Eso multiplicado por la derivada de este producto. Regla del producto utilizamos ahí, ¿no? Entonces va a ser el primero derivado, 3x cuadrado, segundo sin derivar, e a la menos 3x, más el primero sin derivar, x cubo multiplicado por el segundo derivado. La derivada del segundo es el mismo multiplicado por menos 3. Ese sería y' sub p.
Hola, hola. Ya continuaremos. Como les decía entonces, este e a la menos 3x podemos factorizar de ambos términos y este valor de a podemos distribuirlo. Operaciones algebraicas, solamente eso voy a realizar. En- para expresarlo un poco mejor, e a la menos 3x factorizamos y el valor de a distribuimos. Podemos reescribirlo entonces como 3 veces a x cuadrado más el valor de acá, perdón, sería menos 3, ¿no? Menos 3 veces a multiplicado por x al cubo. ¿Sí? Operaciones algebraicas. Este e a la menos 3x fuera de los corchetes y este a entra, ¿no? A los corchetes. Distribuimos. A ver, 3ax cuadrado negativo 3ax cubo. Ya está bien. Esa sería entonces la primera derivada de nuestra función. Denominaremos a y sub p como si fuera la ecuación número alfa, a y' sub p como la ecuación beta. Mejor lo reescribiremos un poco más para que esté un poco más ordenado. Y' sub p va a ser igual a e a la menos 3x multiplicado por negativo 3a x cubo más 3 veces a x cuadrado. Y que esta sea la ecuación beta. Entonces, hallamos la segunda derivada de la función. Hallamos a y2' sub p. Eso va a ser igual a, otra vez se trata de el producto de dos funciones. Regla del producto. El primero derivado, que es e a la menos 3x multiplicado por menos 3. Eso multiplicado por el segundo sin derivar. Menos 3a x cubo más 3 veces a x cuadrado, más el primero sin derivar, e a la menos 3x multiplicado por la derivada del segundo, la derivada de este polinomio. Ya, directamente lo voy a hacer yo. Su derivada va a ser, para este primer término, su derivada va a ser negativo 9 veces a x.
Perdón, por el viento se me está cortando mi internet, parece. Un momentito, por favor. Ya espero que no se corte ahora. Continuaremos entonces acá. Realizaremos más operaciones algebraicas para expresarlo un poco mejor a la segunda derivada. E a la menos 3x de esos dos términos podemos factorizar. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. E a la menos 3x corchete. Lo que nos quedaría sería la suma de estos dos, ¿no? Menos 3 multiplicado por toda esa expresión, más esta expresión, ¿no? Este menos 3 podemos distribuirlo dentro de el paréntesis a esos dos términos, ¿no? Solo esos dos. Entonces, la expresión podemos reescribirlo de esta manera. Positivo, positivo 9ax cubo, negativo, ¿sí? Negativo 9ax cuadrado. Y más, ¿no? Más toda esta expresión que queda. Más, entonces, esto les va a servir un poco si se trata de más difíciles ejercicios, pero esta suma continuaremos acá abajo. Más acá entonces sería negativo 9ax cuadrado de este término ya. Y positivo 6 veces ax, continuando la suma. Y acá corchetes cesamos, ¿no? Entonces la segunda derivada, y2' sub p, va a ser igual a e a la menos 3x multiplicado por 9ax cubo. La suma de estos dos sería negativo 18ax cuadrado. Y acá sería, ¿no? 0 más 6ax. Y esta sería nuestra segunda derivada de y sub p. Denominaremos a esta como la ecuación gamma. Nosotros necesitamos hallar hasta la tercera derivada. Volvemos a derivar una vez, entonces, y3' sub p. Se vuelve un poco moroso, ¿no? Todo esto y de fácil confusión. Entonces, y3' sub p va a ser igual a, otra vez tenemos el producto de dos funciones, exponencial y un polinomio. Regla del producto. El primero derivado, e a la menos 3x multiplicado por menos 3, multiplicado por el segundo sin derivar, 9ax cubo menos 18ax cuadrado más 6ax, más el primero sin derivar, e a la menos 3x, multiplicado por la derivada de el segundo, la derivada del polinomio. La derivada de 9ax cubo, su derivada va a ser directamente 27ax
ax cuadrado. La derivada de este negativo 18x cuadrado, su derivada va a ser negativo 36 ax. Y finalmente la derivada de este otro, su derivada va a ser 6 veces a. Esa sería la tercera derivada. Un poco mejor lo reordenaremos. Y3' sub p entonces va a ser igual a, otra vez entonces, aquí el mismo se repite. De este término y de este término existe un factor común, e a la menos 3x. Podemos factorizar e a la menos 3x. Lo que me va a quedar es la suma de estos dos términos. Toda esta expresión más esta expresión, ¿no? Dentro del corchete. Entonces, un poco mejor ordenándolo, este menos 3 podemos distribuir a cada uno de estos términos. Lo que me va a quedar es 9 por menos 13 es negativo 27 ax cubo. Menos por menos es más. 3 por 18 es 48, me parece. No, 54. Positivo 54 ax cuadrado. Y negativo 3 multiplicado por 6 es 18, ¿no? 18 ax. Todo eso sería esto desarrollado, ¿no? Este polinomio desarrollado. Eso entonces más sería más toda esta expresión, ¿no? Continuando acá abajo, entonces lo haremos para hacerlo un poco más ordenado. 27 ax cuadrado. Acá entonces más 27 ax cuadrado menos 36 ax más 6 veces a. Y3' sub p finalmente entonces va a ser igual a e a la menos 3x multiplicado por, sumamos entonces, ¿no? Negativo 27 ax cubo más, ya no, más 54 más 27. Eso es 81. 81 ax cuadrado negativo 18 más 36. Eso es 54, me parece. 54 ax más 6 veces a. Y esta sería la tercera derivada de la función alfa, beta, gamma, que esta sea la ecuación delta. Luego decimos, ya, reemplazamos entonces alfa, beta, gamma y delta en la ecuación diferencial. Lo denominaremos como la ecuación 1 romano. Decimos entonces acá, alfa, beta, gamma y delta en 1 romano. Ya, entonces, de alfa, obtendremos cada término por separado. Obtendremos 2 veces la tercera derivada de y' sub p. O sea, a la ecuación delta la multiplicaremos por 2 miembro a miembro. Entonces acá obtendríamos lo siguiente. 2 multiplicado por y3' sub p va a ser igual a, acá sería de esta manera, ¿no? 2 multiplicando miembro a miembro por 2. Y este 2 podemos distribuirlo a cada uno de estos términos del polinomio.
Lo distribuiremos directamente, entonces va a ser igual a e a la menos 3x multiplicado por, sería entonces acá 2 multiplicado por negativo 27 es negativo 54 ax cubo, más 2 multiplicado por 81 es 162, me parece. 162 ax cuadrado menos, acá no, 2 multiplicado por 54 negativo es negativo 108 ax. Y finalmente positivo 12 veces a. Eso sería el primer término. 2 veces y3' sub p. Luego obtendremos el segundo término. 18y2' sub p. A la ecuación gamma, entonces, multiplicaremos miembro a miembro por 18. Por positivo 18. Acá entonces tendríamos 18 y2' sub p. Va a ser igual a, lo copiaré, la ecuación gamma. Esa ecuación entonces multiplicamos miembro a miembro por 18. El 18 de acá podemos distribuirlo al polinomio. Entonces va a quedar lo siguiente. E a la menos 3x multiplicado por, sería acá 9 por 18. ¿Eso cuánto es? 162 ax cubo. 18 por negativo 18. Eso es negativo 324 ax cuadrado. 18 por 6, eso es 108 positivo. Y eso sería todo, ¿no? A multiplicado por x. Ese sería el segundo término, entonces. Toda esta expresión. Ahora obtendremos el tercer término de la ecuación diferencial. 54 veces y' sub p. A la ecuación beta, entonces, multiplicamos miembro a miembro por 54. Para obtener el tercer término. Como referencia, entonces, acá está la ecuación beta. Multiplicamos por 54. Vamos a obtener lo siguiente. Acá lo propio, ¿no? 54, 54. Este 54 lo distribuimos al polinomio. Vamos a obtener e a la menos 3x. Eso multiplicado por 54 por menos 3. Eso es negativo 162. Ax cubo. Y 54 por 3 es negativo 162. A multiplicado por x al cuadrado. Eso sería todo, ¿no? Para y' sub p. 54 y' sub p. Ese sería el tercer término. Y finalmente, el cuarto término. 54 veces y sub p. 54 veces esta función, ¿no? La función. La ecuación gamma. 54 multiplicamos miembro a miembro.
Aquí está entonces la función alfa. Sería 54 y sub p va a ser igual a, siguiendo un poco el patrón de acá, va a ser e a la menos 3x multiplicado por 54 a x al cubo. Solo eso sería. Ese sería el cuarto término. ¿Qué es lo que debemos hacer luego? Podemos sumarlo, ¿no? Para obtener todo este primer miembro. La idea es que esta función estamos reemplazándolo en la ecuación diferencial. Esa es la idea. Entonces acá, sumando cada una de estas ecuaciones, vamos a obtener que 2y3' sub p más 18 y2' sub p más 54 y' sub p más 54 y sub p. Eso en el lado izquierdo, la suma de todos estos va a ser igual a la suma de todas las expresiones, ¿no? Esto, más esto, más esto, más esto. Pero de todas esas expresiones tienen un mismo factor común, e a la menos 3, x. Podemos factorizar e a la menos 3, x. Y lo que me quedaría dentro del corchete sería la suma de todo este polinomio, ¿no? Ese polinomio más este polinomio, más este polinomio y más este polinomio. Pero acá ya está un poco mejor ordenado, ¿no? Como es la suma, sumamos términos semejantes. Entonces, al sumarlo, lo que va a pasar es lo siguiente. 54 negativo a x cubo, positivo 54, se van a simplificar, ¿no? La suma va a ser 0. Acá lo propio, la suma va a ser 0. Acá lo propio, ¿no? Algo está mal aquí. Ah, no. Aquí también la suma tendría que ser 0. Un error algebraico quizá he cometido por acá. Veremos. 162 a x cuadrado para la segunda derivada. Primera derivada. Primera derivada. Negativo 3 a x cubo. La primera derivada es esa. Acá entonces, a la primera derivada estamos multiplicando miembro a miembro por 54. Y luego ese 54 está entrando dentro, ¿no? Del corchete. Sería entonces acá negativo 162 y este sería positivo, ¿no? Por eso nos salía 0. Es positivo. Ahora sí está bien. Ahora acá, ¿no? Acá la suma va a ser 0 más
Acá también la suma va a ser 0. Positivo 162, positivo 162, negativo 324. La suma va a ser 0. Acá lo propio, la suma va a ser 0. Y finalmente, solamente nos va a quedar 12 veces A, ¿no? Eso entonces sería y sub p, reemplazándolo en la ecuación diferencial. Solamente sería 12 veces A e a la menos 3x. Entonces acá, ¿no? 12 veces A e a la menos 3x va a ser igual a la ecuación 1 romano, entonces la ecuación diferencial, toda esta parte, ¿no? Ya lo hemos obtenido. Eso va a ser igual a 108 e a la menos 3x. 108 e a la menos 3x. Igual a 108 e a la menos 3x. De acá entonces decimos, igualando coeficientes, lo que vamos a obtener es que 12 veces A es igual a 108. Fíjense, en Y sub P solamente había este coeficiente indeterminado, el valor de A, ¿no? El coeficiente A, desconocido. Al reemplazar en la ecuación diferencial, obtenemos un sistema de ecuaciones con el número de ecuaciones igual al número de coeficientes. En este caso, en este ejercicio solamente existía un coeficiente indeterminado. Entonces, al igualar coeficientes, solamente va a aparecer una ecuación para que el sistema sea compatible. Una ecuación, una incógnita. De aquí entonces hallamos el valor de A. Va a ser igual a 108 entre 12. Esto es, ¿cuánto es? 9, ¿no? Ese es el valor del coeficiente indeterminado. Entonces, nuestra solución Y sub P va a ser igual a, habíamos asumido de esta manera, ¿no? AX cubo e a la menos 3x. Ya hemos hallado el valor de A. Finalmente, entonces, Y sub P va a ser igual a positivo 9, X al cubo, E a la menos 3, X. Que esta sea nuestra ecuación número 4. Luego decimos entonces, finalmente, la solución general de la ecuación diferencial va a ser igual a Y sub H más Y sub P. Ya hemos hallado ambos. Y es igual a Y sub H. Esto es, decimos acá, creo que es la ecuación 3. Decimos 3 y 4 en 1. A ver. Y sub P es la ecuación 4. Y Y sub H es la ecuación La ecuación 3 no era. Y sub H es la ecuación 2. Todo esto entonces copiamos. Todo Y sub H. Y eso sumamos a Y sub P. 9x cubo E a la menos 3x. Y esta va a ser nuestra solución general de la ecuación diferencial no homogénea o la solución completa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto es Y sub H y esto es Y sub P. ¿Dudas, preguntas?
El determinar el valor de los coeficientes indeterminados es la parte más laboriosa de este método, porque se tiene que derivar varias veces a veces. Y al derivarse así de esta manera se vuelve confuso, ¿no? Es la parte más difícil, se diría, de este método, porque hasta determinar a la solución particular es más o menos sencillo nomás, pero determinar justamente esos coeficientes indeterminados es la cosa donde se puede equivocar. ¿Dudas, preguntas? Ya entonces hay bastantes ejercicios para poder hacer, para poder practicar este método. Otro ejercicio algo similar es este. Lo mismo nos va a salir acá, caso 2 para hallar la solución particular. Ustedes lo van a resolver, por favor, o se los voy a colocar en su práctica. También es un examen pasado este, del segundo examen, creo que era del anterior semestre. Y este que hemos resuelto era del final, me parece. Y más ejercicios, ¿no? En este caso, fíjense, es una función exponencial multiplicado por un polinomio. Se puede aplicar cualquiera de los tres métodos, ¿no? Coeficientes indeterminados, anulador o métodos abreviados. Cualquiera de esos tres métodos se puede aplicar. Obtendremos solamente hasta la solución particular. Acá entonces, para esta ecuación diferencial, la solución general va a ser igual a una solución homogénea más una solución particular. Entonces decimos acá, para la solución homogénea o complementaria y sub h, vamos a obtenerla de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial. Va a ser la misma ecuación diferencial, solamente que igualada a cero. Y para esa ecuación homogénea asociada va a tener su respectivo polinomio característico, donde va a ser m cubo más 6 m cuadrado más 9 veces m igual a cero. Y ese polinomio característico hallamos sus raíces. Podemos factorizar acá a m cuadrado más 6m más 9 igual a cero. Este es el desarrollo de un binomio. El binomio es m más 3 elevado al cuadrado, todo eso igual a cero. El primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, 2 multiplicado por 3 multiplicado por m es 6 veces m, más el segundo elevado al cuadrado. 3 veces al cuadrado es 9, ¿no? Entonces de acá las raíces van a ser una primera raíz, 0, segunda raíz, menos 3, y tercera raíz igual a menos 3. Acá todas las raíces son reales y una se repite, ¿no? Dos se repiten, perdón. Una raíz real y las otras dos raíces reales y repetidas. Real y distinta. Entonces, la solución homogénea complementaria va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la primera función de la primera raíz a la 0x, más c sub 2 multiplicado por la función de la segunda raíz a la menos 3x, más c sub 3 multiplicado por la tercera función de la tercera raíz, pero se repite menos 3. La función va a ser x por e a la menos 3x. Eso es y sub h. Daremos nombrecitos, que esta sea la ecuación número 2, que la solución general sea la ecuación número 1, y finalmente diremos para y sub p, para la solución particular, identificamos al término independiente a f de x
va a ser igual a, de la ecuación completa, f de x va a ser este término independiente, 2x cuadrado más 3x, ¿no? Eso va a ser 2x cuadrado más 3x. Eso multiplicado por e a la 3x. Sí, eso va a ser f de x. Ya, entonces necesitamos asumir a una solución particular, a y sub p. Acá diremos también, ¿no? Por método de coeficientes indeterminados. Entonces, para esta función f de x, nos vamos a la tabla para asumirnos una solución particular. Estamos en este caso, función exponencial multiplicado por un polinomio. Y para esa función, la solución particular tenemos que asumirnos como la misma función exponencial multiplicado por un polinomio, donde los coeficientes son indeterminados. Y el polinomio tiene que ser de mismo grado. Este es de grado K y este también tiene que ser de grado K. Volvemos a nuestro ejercicio. Acá lo hicimos entonces de tablas. Este es f de x. Y la solución particular que nos vamos a asumir para este caso es esta expresión, ¿no? Entonces, para este caso, y sub p va a ser igual a la misma función exponencial, y a la 3x se repite, multiplicado por este polinomio. El grado, ¿no? Acá el grado es grado 2, es un polinomio de grado 2. Acá no. Todo esto es un polinomio de grado 2. K vale 2 entonces. Y para la solución particular, también va a ser de grado 2. Y los coeficientes van a ser coeficientes indeterminados. Va a ser entonces el coeficiente A indeterminado por x cuadrado más el coeficiente B multiplicado por x más el coeficiente C. Esa va a ser nuestra solución particular. Este e a la 3x un poco mejor lo reescribiremos para determinar en qué caso estamos. Aquí entonces y sub p va a ser igual a e a la 3x, x cuadrado. Con otro colorcito lo haré un poco más suave. Ax cuadrado e a la 3, x b por x por e a la 3x más c por e a la 3x. Entonces, para determinar en qué caso estamos, estos factores, estos términos, no tienen que estar en la solución homogénea o complementaria. Si eso ocurre, es el caso 1. Y el y sub p no se modifica. Entonces, veremos. Tenemos acá, ¿no? Constante e a la 3x. Constante e a la menos 3x. No es la misma función por este signo, ¿no? Tenemos acá luego constante x e a la menos 3x. Constante x e a la 3x. No es la misma función, solamente por este signo, ¿no? Por el signo. Por este menos 3. En este caso es 3. Y acá tenemos ax cuadrado e a la 3x. No se encuentra en la solución homogénea, ¿no?
esa función. Entonces, ninguno de los términos se repite en la solución particular. Estamos en el caso 1 y y sub p no se modifica. Entonces decimos acá como y sub p, como y sub p no tiene términos en común con y sub h, estamos en el caso número 1 y sub p no se modifica. ¿Qué hubiera pasado si acá existiera, digamos, acá existiera, digamos, o bueno, que sea positivo? ¿Qué hubiera pasado? Constante e a la 3x. Constante e a la 3x. Si es que eso hubiera pasado, tendríamos que haber multiplicado acá y la solución particular a todo. Todo esto tendríamos que haber multiplicado por x elevado a la r, donde este r elimina los términos en común con y sub h. Tenemos que elegir el mínimo que elimina los términos en común. En este caso no ocurre eso. Ningún término se repite en y sub h, entonces y sub p no se modifica. Esta es entonces la solución particular que vamos a asumir. Y luego tenemos que determinar los coeficientes. De los coeficientes indeterminados. Esos coeficientes son los coeficientes A, B y C. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta función, esto tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial. Al reemplazar en la ecuación diferencial, al derivar y reemplazar, al simplificar un poco y al igualar coeficientes luego, vamos a obtener un sistema de ecuaciones. En este caso va a ser el sistema de ecuaciones de 3 por 3, un sistema compatible, donde vamos a poder hallar a estos valores, al valor de los coeficientes. Ustedes lo han visto que es larguito, ¿no? Acá entonces decimos reemplazando en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es, aquí está. Reemplazando y sub p en la ecuación diferencial, vamos a determinar el valor de esos coeficientes. Entonces tenemos acá a y sub p igual a e a la 3x multiplicado por a x cuadrado más bx más c. Necesitamos obtener la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Hallamos esos tres, reemplazamos en la ecuación diferencial, igualamos coeficientes luego, y al igualar coeficientes vamos a obtener ese sistema de 3 por 3, donde vamos a hallar estos valores de A, B y C. Estos valores vamos a hallar luego.
Si no, no vamos a alcanzar, porque han visto que es larguito, ¿no? Hay que derivar esto 3 veces. Igualando coeficientes y resolviendo el sistema, el valor de A va a ser igual, el valor de B va a ser igual y el valor de C va a ser igual. A ver, esos valores ya los he hallado, eran, si larguito siempre es, el valor de A me salía 1/54, el valor de B 1/324 y el valor de C negativo 7/972. Entonces, Y sub P va a ser igual a, eh, directamente lo voy a escribir, era E a la 3x multiplicado por el coeficiente A, que ya lo hemos determinado, 1/54 x cuadrado, más el valor de B, 1/324 x, más el valor de C, es negativo 7/972. Ese valor de Y sub P vamos a hallar. Y luego, finalmente, la solución general de la ecuación diferencial va a ser igual a Y sub H más Y sub P. Entonces acá Y sub H ya lo hemos obtenido. Y sub H es toda esta expresión, la ecuación 2, más Y sub P, al determinar ya los coeficientes. Es toda esta expresión. Y esto sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Este E a la 0x, ¿no? Al reescribirlo podríamos reescribir solamente con 1. Se supone solamente nos quedaría aquí, ¿no? Toda esta parte es la solución homogénea complementaria. Eso es Y sub H. Y lo demás es la solución particular, Y sub P. ¿Ya dudas, preguntas? Se los voy a subir este ejercicio resuelto, por favor. Solamente nos quedaría esto, derivarlo y reemplazarlo en la ecuación. Sistema. Pero para hacer esto, para hacer todo esto, para la determinación de los coeficientes, tenemos que plantearnos alguna duda, pregunta.
Bueno, también les pasé el Classroom del anterior semestre, ¿no? Ahí hay bastantes ejercicios también resueltos. Véanlo. Este método más haremos. Es muy similar al método de coeficientes indeterminados, el método del aniquilador o anulador. Para ello, entonces, tenemos acá nuestra ecuación diferencial. Ya entonces, aquí está nuestra ecuación diferencial, a sub n, a sub n menos 1 y así sucesivamente. Estos son los coeficientes, ¿no? Que solo son funciones de x. Solamente estamos estudiando el caso cuando estos coeficientes son constantes. Acá tenemos a la función desconocida y sus respectivas derivadas. Es una ecuación diferencial lineal. Y el término independiente, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, estamos estudiando nosotros, solamente ese caso por el momento, y es no homogénea. El término independiente es distinto de cero. Entonces, esta ecuación diferencial podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Ya lo habíamos visto, toda esta parte del lado izquierdo, podemos reescribirlo en su forma de operador diferencial. A sub n, d sub n, a sub n menos 1, dn menos 1 y así sucesivamente, donde este d representa la derivada, d representa la primera derivada, y así sucesivamente, ¿no? D cuadrado representa la segunda derivada, dn va a representar a la derivada enésima. Para esta ecuación lineal, entonces, ese término tiene que ser distinto de cero. ¿Qué más? Acá, d sub k representa la derivada késima, ¿no? Esto aplicando los operadores diferenciales. Entonces, toda esta ecuación diferencial también lo podemos reescribir de esta manera, como el operador L de D, que es todo esto de amarillo. Este operador ha aplicado la función Y igual al término independiente R de X. Es otra manera de reescribirlo. Entonces, D representa la derivada y todo esto va a representar a un operador que tiene que ver con la derivada. Entonces, acá veremos algunas propiedades que tienen estos operadores diferenciales. Compañeros, aquí lo dejaremos. Mucho se está cortando mi internet. El método del anulador vamos a ver la próxima clase o una clase extra. Parece que vamos a tener que fijar. Si no, no vamos a alcanzar el avance. ¿Me lo pueden colocar en el chat, por favor, su apellido paterno, materno y nombre? Y mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, díganme. Este método lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Dudas, preguntas de este método, del método de coeficientes indeterminados?
Mm. Ya compañeros, entonces nos vemos la próxima clase.